para todas y todos. Quiero empezar pidiendo un minuto de silencio por esta tragedia que hoy enfrenta nuestro país. Más de 60 muertos tenemos reportados en este momento. Eh, Soldados que entregaron su vida a la patria y que merecen todo nuestro respeto. Un minuto de silencio, por favor. Ahora sí, muy buenos días para todas y todos. Gracias por el respeto a quienes hoy no nos acompañan. También, como lo mencionaba nuestro querido amigo Jorge, un minuto. También creo que recordamos a una gran mujer que fue líder, Ingrid Hernández, que también que en paz descanse. Gracias a cada uno de los que nos acompañan hoy. Yo tengo acá un poco de nervios, las mujeres, como lo mencionó Jorge, no nos vestimos solamente de liderazgo, sino que nos toca más fuerte con tacones. Entonces esto nos hace más poderosas, ¿cierto? Mujeres que nos subimos a una tarima con tacones, pero nos sentimos, yo por ejemplo me subo en tacones y me siento más grande, un poco más grande. Entonces, un saludo muy especial para Felipe Díaz, director ejecutivo de la CRC, y los comisionados y comisionadas que hoy nos acompañan. A Lucas Gallito de la GSM Latam, a la doctora Gloria Patricia Perdomo, viceministra de Conectividad, a Nora Mercado, secretaria TIC. Nora, ¿cómo estás? Del Departamento de Bolívar, a los honorables miembros del Congreso de la República y las autoridades legislativas, Ciro Rodríguez, Ingrid Sogamoso, Gustavo Moreno, Carlos Fernando Motoa, la diputada de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, Nancy Gutiérrez, a Yasushi Masaki, secretario general adjunto de la ODEC. Alexia González, jefa de la Unidad de Servicios de Infraestructuras de Conectividad en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE. Autoridades internacionales, Ángel García, vicepresidente de la CNC de España. Carlos Manuel Baigorri, presidente de Anatel. Bienvenido a mi país, Carlos, el país de la belleza. A las demás autoridades nacionales y territoriales presentes y a todos los participantes y asistentes presenciales y a todas y todos los que nos acompañan. Yo quiero primero que me encantó escuchar a cada uno de los señores que representan los operadores y que hacen parte de la conectividad. Creo que cada uno con un punto muy diferente, pero todos llegando a un mismo lugar, y es cómo se puede bajar la tarifa del espectro, cómo podemos llegar con mayor conectividad y cómo sería mejor si este espectro fuera para todas y todos, donde entren más jugadores. Estoy de acuerdo con usted, Juan Carlos, muy, muy de acuerdo, y creo que a mayor demanda, mayor oferta, ¿cierto? Creo que esa es una de las reglas del juego dentro del mercado para generar esa elasticidad. Y también algo muy importante, acá hoy los colombianos y las colombianas no están diciendo no tengo con qué pagar el plan, o sí un porcentaje lo está diciendo, que lo vamos acá a ver en la presentación que hemos preparado desde el Ministerio para Todos. Pero hay algo más importante, y es los colombianos y colombianas también, según el Departamento Nacional del DANE, en el índice de pobreza, indica que no tienen apropiación digital y aún que no tienen con qué adquirir un dispositivo móvil o un dispositivo que les permita conectarse. Entonces acá en los índices de las metas de los ODS nos indica que un 70%, como lo podemos observar, también hace referencia a que estas metas se han cumplido,
pero cuando lo enfatizamos en Colombia, encontramos que este impacto a nivel global ha sido significativo, que uno de los 169, ¿me la devuelven, por favor? De los 169 objetivos dependen de la conectividad y la tecnología digital, porque es como avanza el mundo, porque es como hoy encontramos que el mundo se conecta, que necesitamos de no solamente un dispositivo o no solamente de la infraestructura, necesitamos de saber para qué, cómo y por qué estamos usando el Internet. Y esto es clave, señores operadores, reguladores y todos los que hoy nos reunimos para quizás ver esta línea o esta perspectiva que lleva a que es realmente un país conectado. Hablaban también en el anterior panel del 30% de los colombianos no usa el Internet. ¿Por qué no lo usa? Por factores como los que yo indicaba. O no tiene con qué pagar la factura del señor Claro o del señor Won o del señor Tigo, porque quizás o paga la luz o paga el internet. O le paga el colegio a sus hijos, que ese también es uno de los factores que tenemos dentro de estas brechas sociales que encontramos en cada uno de los territorios de nuestro país. O paga el colegio de sus hijos o paga el internet para sus hijos y la señora, madre cabeza de hogar, se queda sin poder acceder al uso del internet. Otro factor es la calidad. Hablábamos del despliegue de la fibra óptica. Hablábamos de cómo una persona puede acceder a un plan o celular o fibra óptica, que no es lo mismo y ustedes lo saben cuando hablamos en materia de calidad. De aquí depende si el señor, la señora o el joven necesita de la conectividad de calidad para poder entrar a la universidad virtual o para poder acceder a uno de los cursos que nosotros damos gratis en el ministerio, pues si no tiene la calidad del internet, pues va a ser una persona que quedará desconectada porque solamente está pudiendo hacer uso de esta conectividad que tiene en su teléfono móvil. Por eso, desde el ministerio y haciendo un énfasis en cumplir los objetivos o las metas que tenemos en los ODS, está la educación digital, está el cómo aprovechamos estas herramientas digitales, el cómo incentivamos desde el gobierno nacional a que los colombianos y colombianas usen más el Internet. En el índice de apropiación digital también tenemos un porcentaje muy alto, casi el 37% de los colombianos y colombianas no saben usar, o bien sea enviar un correo, no saben, no tienen una habilidad digital, o bien sea enviar un correo, o bien sea acceder a un paquete Office, o bien sea ingresar a manipular una herramienta digital. Eso también es cómo pensamos nosotros en que no es solamente el despliegue de infraestructura y acá la respuesta para los señores operadores. No es solamente pensar en que si tenemos el 50, el 60 de entregar la porción del espectro que es el bien público o si vamos a desplegar cuántos kilómetros de fibra óptica. Es pensar en la gente, en quienes están realmente haciendo uso de esta tecnología, quienes están realmente usando el Internet para el desarrollo de habilidades digitales, para el desarrollo de emprendimiento y cómo estamos nosotros como gobierno nacional impulsando también a que las economías en los territorios sean más dinámicas. ¿Por qué? Porque están haciendo uso de las herramientas tecnológicas. Así, este sector viene moviendo a Colombia durante años, durante décadas. Venimos hablando de políticas públicas, venimos hablando de cómo podría ser un mercado más dinámico, cómo podríamos entregar un bien público a un menor precio, donde los operadores puedan tener una mayor oferta y quizás no haya, como lo mencionaba Faiján, no hayan tarifas promocionales que les pueda afectar el mercado. Por eso tenemos que el 53,6 53,6 billones de pesos aporta a la economía de Colombia y esa es la inversión que hace la industria
para que nosotros desde el ministerio podamos desarrollar estas políticas también necesitamos que se siga aportando un valor alto desde la industria. Siguiente. ¿Cómo cerramos nosotros las brechas y cómo logramos transformar vidas? Creemos que en Colombia sí se requiere un despliegue más amplio de la infraestructura para conectar aquellos lugares más apartados donde por factores ambientales, por factores de seguridad, como lo han mencionado, y por otros factores que influyen, no ha sido muy posible llegar. 1,7 millones de hogares conectados en Colombia, gracias a una de las inversiones más altas que han tenido dos gobiernos anteriores con el gobierno del presidente Gustavo Petro, 3,3 billones de pesos en inversión para lograr conectar los hogares en Colombia. 4,9 millones de personas beneficiadas, que representa un porcentaje alto de la población. Que necesitamos llegar a más territorios, claro que lo necesitamos. Que necesitamos desarrollar más infraestructura y que los operadores puedan llegar a generar más despliegue en algunos territorios, lo necesitamos porque siempre van a existir los esfuerzos para que logremos tener una conectividad amplia. Pero acá quiero traer también una experiencia que tuve en Bruselas y quiero comentarles. Me encontraba yo en un panel con el ministro de Comunicaciones de Kenia. En ese momento hablábamos de cómo la conectividad, cómo las personas estaban haciendo un uso apropiado del Internet y para qué lo estaban usando, que es la pregunta que hoy nos hacemos en Colombia. Cuando vemos que hay despliegue de infraestructura, cuando vemos que hay despliegue también de fibra óptica, pero que las personas están desconectadas. Y mencionaba este ministro que casi que el 90% de su territorio contaba con Internet y con un Internet de calidad. ¿Que por qué no lo usaban? Porque ya se habían aburrido de tener Internet y que ya no estaban haciendo uso del Internet. Entonces es ahí cuando replanteamos y decimos, o a veces nos pasa a todos, o quizás en algunas ocasiones se hace una reflexión, es si tenemos el Internet de calidad, si hemos desplegado la infraestructura, ¿por qué no queremos usar el Internet? ¿Cómo estamos nosotros también volcando la mirada hacia qué está pasando en Internet? ¿Cómo es esa seguridad digital a la cual nos estamos enfrentando? ¿Cómo estamos protegiendo a nuestros niños y niñas de esos entornos? ¿Y cómo estamos también haciendo quizás inconscientemente una exclusión a las personas de la tercera edad de este ecosistema? A las personas que son nuestros abuelos, abuelas, la tía, la vecina que hoy tiene más de 70 años y que no pudo desarrollar su habilidad digital porque quizás no tuvo las oportunidades como hoy en día nosotros las tenemos. Entonces, esta es la inversión histórica de un presidente que pensó en que la tecnología, escrito en su Plan Nacional de Desarrollo, cuando hablaba de el 90-10 que mencionaba Faihan, de poder, de permitir que los operadores desarrollaran estas obligaciones de hacer y que estos territorios llegaran y que llegaran a estar conectados, pero mejor aún, que también esta industria TIC creciera. Y esta es la representación de una de las inversiones más grandes que ha hecho durante dos gobiernos y creo que es importante resaltarlo. Y es también cómo se ha logrado llegar a las escuelas, cómo llegamos con esta educación digital, cómo permitimos que los educadores en Colombia accedan y se conecten accedan a este ecosistema digital. Pasamos de 4.275 escuelas rurales conectadas a tener 15.269 escuelas conectadas. Esto representa quizás 4 veces más de lo que se había conectado en los gobiernos anteriores. Es la representación también de la inclusión, porque muchas veces nos olvidamos de hablar de la inclusión, de cómo estamos permitiendo que desde la primera milla, nosotros lo llamamos desde la primera milla en la
misión de transformación digital, que más adelante quiero contarles cómo también estamos trabajando para lograr este cierre de brecha. Y esta es una de las partes que más como ministra TIC me emociona de hablar de estos resultados de escuelas rurales conectadas, porque es un esfuerzo con el Ministerio de Educación, donde ustedes también como operadores nos han permitido, y acá quiero agradecer a Claro que a través de las obligaciones de hacer, viceministra, también en cada una de las articulaciones y mesas de trabajo que hemos tenido nos han permitido llegar a conectar estas escuelas. Mis agradecimientos también para Claro que a Santiago, que siempre ha estado acá también apoyándonos, y es donde tenemos que enfatizar en que la niñez en Colombia pueda tener un Internet de calidad, pueda tener también la oportunidad de crecer en el desarrollo de sus habilidades digitales y que puedan estar a la vanguardia del mundo, porque Colombia de verdad que tiene mucho talento y que es acá donde ustedes hacen esta parte importante. Juan Carlos, mil gracias también y a Santiago por apoyar esta iniciativa a través de las obligaciones de hacer. Sí. La conectividad desde las comunidades, que es lo que hablamos en el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Gustavo Petro menciona de democratizar las tecnologías. Cuando hablamos de democratizar las tecnologías, es como estos pequeños ISPs o proveedores de Internet que tenemos en algunos de los territorios en Colombia se han fortalecido, donde impulsamos esta conectividad, donde permitimos hoy con una política pública de espectro que en articulación con la Agencia Nacional del Espectro hemos establecido, donde esta es la respuesta a el querido compañero Carlos. Esta política pública de espectro va a permitir que este bien pueda ser repartido, digámoslo en ciertas palabras, pueda ser repartido en porciones más grandes, puedan acceder todos y todos los ISPs que tienen la oportunidad de llegar y conectar a la última milla. Y acá quiero contarles 4 acciones, son 8 objetivos de la política pública de espectro que quiero invitarlos a que la lean, está publicada en nuestra página web, que revisen cómo logramos construir esta política pública de espectro luego de muchos meses de trabajo de la Agencia Nacional en articulación con el viceministerio y los equipos técnicos eh, de Mintic han establecido lo que hoy todos y todas creo que llegamos a la conclusión. No es infraestructura, no es generar más despliegue, es que realmente se pueda acceder al Internet y que sea de calidad. ¿Y quién nos está permitiendo llegar? ¿Quiénes están permitiendo llegar a conectar a la última milla? Estos pequeños ISPs que están en las regiones, que están también aportando a la economía popular y que están impactando en un desarrollo en sus propios territorios. Por eso, dentro de esos 8 objetivos que ustedes van a leer muy juiciosamente y después me van a decir, ministra, sí me gustó, no me gustó, recibimos todas las observaciones. Tenemos el primero, que es el decreto para habilitar el uso compartido del espectro, que esto es muy importante, que lo mencionaban en el panel, cómo permitimos desde el Ministerio, desde la Agencia Nacional del Espectro, la CRC, perdón, la CRC, que este bien público pueda ser compartido. Lo segundo es la asignación del espectro a la banda de 900 megahertz. Esta resolución ya fue expedida hace una semana y es la oportunidad de utilizar ese espectro que ya no está siendo utilizado. Es la oportunidad de brindarles a los proveedores que quizás escuchaba, son islas, ¿cierto? De pronto dentro del el ecosistema son contados como islas, pero estas islas nos está permitiendo llegar a generar una conectividad a los que hoy más lo necesitan. Y como lo hablaba anterior, no es pensar en una infraestructura y en una torre, es pensar en las personas que hoy tenemos en los territorios y que necesitan del Internet no solamente para entrar a ver Facebook, Instagram, Netflix, necesitan tener comunicación en los territorios. Un caso, si Putumayo no hubiese tenido quizás la comunicación o no hubiera podido reportar lo que hoy estamos pasando, ¿qué sería? Montería,
perdón, Córdoba. Nos pedían, y lo digo dentro de toda esta emergencia, nos pedían desde los albergues que por favor les pusieran internet para poderse conectar con sus familias. Hoy hablamos de un derecho, hoy hablamos de algo más que no es costo, que no es hablar de cómo nos posicionamos en ser los mejores quizás en la calidad. Hoy hablamos de que tenemos que entregarle a los colombianos y colombianas un derecho y es permitirles conectarse con el mundo. En la tercera tenemos la actualización de los topes del espectro, que acá es la tarifa y lo que les preocupa un poco a los operadores. Si ese costo está bien, si el costo está mal, si quizás dentro de esto les pueda permitir a ustedes generar mayor oferta y a eso, pues, como lo mencionaban, crecer un poco más en la demanda y generar esta elasticidad. Y acá aprovecho cuando hablamos de actualización de los topes del espectro, porque hacíamos un análisis muy importante a nivel mundial. Quienes tuvieron la oportunidad de estar en Barcelona, quienes tuvieron la oportunidad de ver desde el otro lado del mundo cómo es el comportamiento del mercado en las telecomunicaciones, lo cual me dejó a mí muy aliviada, Carlos, en decir que el mercado de las telecomunicaciones no está tan mal como a veces se cree, ¿cierto? Porque a nivel mundial, a veces las telecomunicaciones las vemos como no es una buena inversión o quizás se necesita de invertir más y se recibe menos. Pero me alivió un poco pensar en que hoy las telecomunicaciones están en una estabilidad económica, pero que necesita también avanzar al nivel del desarrollo tecnológico. Hoy las personas ya no nos comunicamos igual que hace 5 o 6 años. Tuvimos también una pandemia que dentro de todo esta volatilidad del mercado, revisábamos cuánto costaba un minuto o la tarifa, cuánto era junto a la CRC, estableciendo algunos valores importantes para poder tener un mercado más armonioso. Decíamos, antes la gente crecía, creció la demanda en llamadas porque teníamos una pandemia, pero luego bajaron los costos, ¿verdad? Y aquí es cuando permitimos con esta política pública que ustedes, los operadores, puedan sentir también un apoyo desde el gobierno, desde las instituciones que estamos abordando estas políticas públicas y que sea no solamente pensando en generar ganancia, en poder tener quizás este mercado más amplio, sino en pensar en que ustedes a través de estas actualizaciones de tope de espectros permitan que se conecten más personas y que podamos construir juntos, porque así como ustedes decían, el pago del espectro ingresa al FUTIC y estoy totalmente de acuerdo y convencida. Incluso aprovecho acá mi amigo Carlos Baigorri, que estuve en Brasil a unos meses después, pocos meses después de ser nombrada ministra, revisando cómo había sido la subasta que Brasil muy exitosamente había tenido y cómo a través de su empresa administradora de las radiofrecuencias habían permitido que este dinero que habían pagado los operadores se fueran destinados únicamente al despliegue de fibra óptica por el río Amazonas. 12.000 kilómetros hoy tiene Brasil de despliegue, no sé si han crecido un poco más. Y es una realidad que hoy el FUTIC tiene que destinar los recursos, y estoy totalmente de acuerdo, a un proyecto o dos específicos para que pueda generar este impacto. Sí, llegué tarde a ser ministra, pero no pierdan la esperanza, ustedes acá, eh, no pierdan la esperanza en que esto tiene que cambiar y se puede hacer. El FUTIC tiene que ser un fondo único destinado para la conectividad y la educación, para nada más, pare de contar. Y eso se puede hacer, se puede lograr. Desafortunadamente, los tiempos hoy son el tiempo es hoy muy escaso, pero creo que estoy y comparto esta gran idea, así como
lo ha hecho Brasil, que fue una subasta exitosa, que contaron también con em, contaron con un valioso líder que es Carlos y que enfocaron todos sus esfuerzos en poder desplegar fibra óptica, porque también estoy convencida en que la fibra óptica es la tecnología que viene a revolucionar en materia de conectividad, pero que también necesita un complemento y acá les faltó algo a los señores operadores y es hablar de conectividad satelital, sobre todo en un territorio como Colombia. Nosotros somos un territorio geográficamente extenso, donde tenemos hogares aislados, donde generar un despliegue de fibra óptica no es igual que otros países y esas son las miradas que hoy tenemos o la mirada que hoy tuvimos en esta política pública de espectro, que para concluir tenemos el cuarto objetivo que son las reglas para asignar el espectro IMT remanente. Esos son cuatro de los objetivos que quiero invitarlos para no alargarme acá mucho. Siento que ya estoy hablando. Acá ya había alguien por allí bostezando. Tocó madrugar mucho. Yo también madrugué y nos fue mal acá en el vuelo retrasado. Entonces, los invito a que la lean, los invito a que la lean. Y también algo muy importante que quiero resaltar acá en esta política pública y es la vigilancia y el control que vamos a tener con esta nueva política en este uso del espectro, que es un bien público y que de verdad esperamos que esta política pública que se trabajó con mucho enfoque, con una mirada territorial, porque esa es una de las críticas que yo como especialista en gobierno, gerencia de asuntos públicos siempre he tenido y la tuve en algunos debates en la Universidad del Externado, donde tuve la oportunidad de hacer esta especialización. Cuando se hace la creación de políticas públicas, tomamos modelos de países como Estados Unidos, pero nos falta estar en el territorio y conocer estas realidades para enfatizar en qué realmente se necesita allí en los territorios. Y esta política está creada con una mirada de enfoque territorial, con una mirada de democratizar el espectro y con algo también muy importante que estoy totalmente convencida, es que si la empresa privada está aportando al Estado, esto tiene que ser de verdad de manera muy significativa aprovechar estos aportes y por eso esta política pública también es en articulación con la empresa privada y la industria. Listo. Y acá, para concluir, quiero contarles que esta política pública de espectro fue también articulada con esta misión de transformación digital, porque acá tenemos conectividad más educación y más la creación de este hub. Si tenemos el desarrollo de infraestructura, si tenemos un país conectado, un país que ha avanzado en entregar también una conectividad con propósito. Hablamos que la conectividad con propósito tiene que ser enfocada también en una educación digital, tiene que ser enfocada en que las personas permitan desarrollar sus emprendimientos en los territorios. Y algo también muy importante que tiene esta misión de transformación digital, quienes me conocen y saben mi paso acá por el ministerio, que voy a hacer un chiste para que no se aburran. Yo he ocupado más cargos en el ministerio que una persona en el gobierno, que no voy a decir el nombre, pero siempre me río de eso. Los hice reír, ¿sí ve? Entonces, cuando tuve la oportunidad de ser viceministra, que duré pocos meses, creamos la misión de transformación digital, porque en este momento el gobierno ha hecho una inversión importante de más de 600.000 millones de pesos para formar a colombianos y colombianas en habilidades básicas, medias y avanzadas. Entonces decíamos cómo nosotros aprovechamos con la empresa y la industria que esta inversión impacte. ¿Cómo logramos articular con la academia y de esta pirámide que hablamos siempre en la transformación digital? Y de acá nace la misión de transformación digital. Necesitamos la conectividad, que ya tenemos la política pública de espectro, enfocada en todo lo que ya les conté. Y tenemos esta misión de transformación digital con la educación digital y con algo que necesita hoy la industria, y es el talento
las capacidades, colombianos y colombianas que han tenido la oportunidad de formarse con nosotros gratuitamente y que acá seguimos avanzando en el apoyo, con el apoyo de la industria y de ustedes que hacen parte de este ecosistema digital para crear este hub. Y este hub es donde estarán este millón de colombianos y colombianas que han sido formados. Tenemos dentro de este ecosistema digital formados en habilidades digitales que aportarán a la industria. Sí, tenemos también alfabetización digital. Hemos entregado más de 15.000, perdón, de 156.000 computadores que han permitido conectar a los territorios más apartados. Hemos llegado también con sensibilización, que esta parte dentro de la misión de transformación digital y la adopción de la inteligencia artificial, que este es otro punto que incluye la misión de transformación digital, es la seguridad digital. Yo les tocaba ahorita un tema de cómo nosotros pensamos en proteger a los niños, niñas, ciudadanos en total para cuando se enfrentan a estos entornos digitales. Y acá tenemos 3,4 millones de personas que han sido sensibilizadas, que han estado dentro de nuestro programa que es Ciberpaz y que ha llegado a todos los territorios del país con pedagogía, porque esto también es importante cuando los niños y niñas se enfrentan a estos entornos digitales, que acá también es el trabajo junto con la CRC en este proyecto que estamos construyendo para que este decreto pueda ser reglamentado y esto es otra discusión que de pronto haremos acá dentro de todo este día que hoy nos queda. Siguiente, por favor. ¿Cómo también aportamos al turismo, que es una inversión importante para Colombia? Cómo nosotros desde el ministerio y con cada uno de los aportes que hemos hecho se han construido plataformas que han permitido visibilizar aún más los territorios y que han podido también eh, dinamizar más la economía popular en estos territorios donde las señoras tienen sus emprendimientos y han podido acceder a oportunidades laborales, donde han podido acceder también a nuestros programas de educación. Siguiente, por favor. Y la Estrategia Nacional Digital, como les mencionaba, que ha tenido una importante inversión, que ha sido una iniciativa que hoy también con Ingrid Hernández fue construida. Tuve la oportunidad de trabajar de la mano con Ingrid esta Estrategia Nacional de Seguridad Digital y que hoy tiene gran importancia y relevancia dentro del sector porque hablamos de cómo el desarrollo de la infraestructura tecnológica ha sido importante y cómo también se enfrentan las empresas privadas y las instituciones del gobierno. Lo vemos casi que mucho, la semana pasada lo estuvimos viendo mucho en medios sobre los ataques cibernéticos, las vulneraciones que han sufrido algunos de los sistemas de información de entidades públicas y cómo con esta estrategia nacional hemos aprovechado para hablar de resiliencia, cómo estamos también focalizando que estas entidades del gobierno nacional tengan unos sistemas protegidos con esta inversión que hacemos desde el Viceministerio de Transformación Digital y el Grupo Colser. Hemos logrado articular y gestionar más de 3.414 emergencias cibernéticas que hemos tenido en todo el país y que nos espera ahorita una gran jornada electoral y que tenemos que estar preparados también. Este ha sido un apoyo importante desde el ministerio. En anteriores gobiernos se trabajaba, me comentaban acá, se trabajaba en mantener las redes en sano orden, digo, mantener las redes, en generar la calidad del servicio, pero hoy el Ministerio TIC también está innovando en hacer este acompañamiento en materia de ciberseguridad y creo que también es un paso que está dando Colombia en poder estar a la vanguardia del mundo y hablar hoy de algo tan importante que es la seguridad digital. ¿Listo? Bueno, y acá nuestro último tema y es las inversiones que hemos hecho en materia de inteligencia artificial, el COMPES de inteligencia artificial que ustedes algunos ya conocen, que dentro de él hablamos de la gobernanza, hablamos de la soberanía de los datos y hablamos de algo
muy, muy importante que para mí, hoy como ministra, y creo que seguirá avanzando, eh, el gobierno tiene que seguir aunando esfuerzos para seguir capacitando a los colombianos y colombianas y más en el desarrollo de inteligencia artificial, en la protección de los datos y en algo que no nos gusta escuchar mucho. Y acá está mi amigo Alberto Yojay, que también tuve la oportunidad de hablar de soberanía de datos, ¿cierto? De esta construcción del COMPES, pero creo que ya se hicieron las paces, lo cual también me alegra mucho porque da un alivio en el ecosistema y es algo que tiene que Colombia seguir avanzando, Alberto, y lo ha hecho muy bien en cómo esta soberanía de los datos y cómo las empresas en Colombia se están postulando a prestar servicios de arquitectura tecnológica, a prestar servicios en la nube. Y esto, de verdad, que cada día como país nos genera un posicionamiento más a nivel mundial. Hoy son otras las miradas que tenemos, no solamente en inversión, sino también en talento. Y acá creo que es lo más importante para cerrar y concluir seguir generando esas capacidades en los colombianos y colombianas. A 140 días, creo, Nicolás, ya me quedan pocos, 130 y algo, ya los voy con menos uno. Hoy es menos uno. A 130 y algo de días de dejar el gobierno nacional, creo que este es en uno de los últimos paneles que estaré acompañándolos como ministra, pero dejándoles este mensaje es de ustedes como operadores y reguladores y actores de todo este ecosistema tienen la gran responsabilidad de seguir haciendo parte de estas inversiones y de seguir apostándole a la creación de nuevos sistemas que permita que los colombianos se conecten y que reciban un Internet de calidad. Yo conozco muy de cerca las realidades que hay en los territorios y que desde cada uno de la silla que ocupa o de cada uno de de la parte que tienen, que quizás no todos cuentan hoy en Colombia, generen estas oportunidades, que le den una mirada a estas personas que hoy están capacitadas y que a veces uno cree que no puede hacer mucho, pero con el mínimo esfuerzo, ustedes que están dentro de la industria, ustedes que son los operadores, que le den una mirada a a esta inversión importante y este hub que queda con capacidades instaladas y que son jóvenes que quizás hoy necesitan una mano y pueden ser rescatados quizás de la drogadicción, quizás de una cárcel, y es pensar más en la gente. Los invito a que tengamos más empatía y que pensemos en poder ayudar cada día más. Esta es la construcción de cada uno de los proyectos que fueron pensados desde un ministerio que hoy cambió la mirada hacia las redes y la infraestructura por una mirada hacia la gente y, como lo dice acá, a conectar los territorios. Gracias. Un buen día para todas y todos.